Los Anunnakis. ¿Quiénes son los Anunnakis? Es una historia mesopotámica antigua de tablas que encontraron arqueólogos y gente que le hicieron exámenes que vienen de 4000, 5000 años atrás, como la epopeya de Gilgamesh. Para comenzar, los Anunnakis, según la historia, fueron una creación del dios An del cielo y la diosa Ki de la tierra, la diosa de la tierra. Se unieron, tuvieron relaciones y nacieron los Anunnakis y fueron divididos entre el mundo. En el universo tenían diferentes funciones que esos dioses le dieron. Según esa mitología, los Anunnaki tenían poderes, eran seres divinos y eran como mitad humanos y mitad dioses, híbridos. Y Anunnaki lo que significa es descendientes de An, o en otras traducciones se le llama lo que viene del cielo. Y según el mito de atrás, los Anunnaki crearon al ser humano mezclando el ADN de los homínidos primitivos, o sea, lo que la gente le llama el mono, el hombre de la caverna o mucho más para atrás, y dándole inteligencia y mezclaron ese ADN. Y de ahí vino el humano, de ahí vino la inteligencia del humano. Y por eso muchas personas se preguntan cómo es que el humano es tan avanzado y diferente a todos los animales. Olvidándonos de un Dios creador o lo que sea. Si todos somos animales según la ciencia, ¿por qué nosotros estamos tan avanzados en nuestro cerebro? A todos los animales en la tierra, ningún ser se compara con nosotros. Y es porque según ese mito, esa historia de los Anunnaki, ellos mezclaron nuestro ADN con el de ellos para nosotros hacer su labor. Y básicamente esto es una granja que estamos haciendo su labor y ellos se alimentan de nuestro trabajo y de nuestro miedo, etc. Y lo que ellos querían de verdad era que el humano trabajara en minería de oro. Ellos querían que el humano saque oro para ellos. Y pónganse a pensar, el ser humano desde el principio lo que estamos buscando es oro. Y todavía siguen buscando oro donde sea, minando oro. Y hay una élite, un gobierno que se queda con ese oro, que tiene la reserva de ese oro y nadie sabe. Y nos dieron un papel que se llama dinero y supuestamente equivale en la reserva de oro. Pero ¿dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Por qué esta gente la necesita? Y Zecharia Sitchin, el autor de los astronautas antiguos, él dijo que los Anunnaki vinieron aquí para minar oro del planeta Nibiru, porque su planeta estaba muriendo y con el oro iban a como hacer una protección, como una atmósfera de oro, según lo que él escribió. Y él mismo dice que ellos crearon al Homo sapiens, que somos nosotros, para minar su oro y tenernos como sus esclavos. Pero su teoría era que estos seres no eran dioses. Los antiguos creían que eran dioses por como lo veían más avanzado que ellos, pero que eran extraterrestres, que vinieron de ese planeta, el planeta Nibiru, que otro día voy a hacer un video hablando de eso, que es muy interesante. Pero lo interesante de esto es que también se conecta con el libro de Enoch, donde habla de los vigilantes, que unos seres del cielo, así como habla de los Anunnaki, los hijos de Dios, vienen y se acuestan con las mujeres y tienen hijos, y esos hijos son híbridos y tienen poder y son hombres de renombre, así mismo como habla la historia de Mesopotamia. Por eso hay muchos ateos que usan este argumento y dicen que la Biblia solamente es copia de libros antiguos, porque tiene sentido su argumento. Las tablas de Mesopotámica, de antigua Cimeria, son más viejas que cualquier manuscrito de la Biblia. Y en el libro de Enoch, esos vigilantes le enseñaron conocimiento al ser humano y a las mujeres de ellos y a sus hijos que el ser humano no podía tener y estaban corrompiendo al ser humano, lo mismo que enseña la teoría de los Anunnaki. Y por eso mucha gente que estudia el tema creen que es la misma historia. El libro de Enoch, Génesis 6, cuando en Génesis 6 también dice que los hijos de Dios vinieron y se acostaron con las mujeres, que es la misma historia. La Biblia tal vez se copió de esos temas. Tal vez no es que se copió, sino que el relato es real y muchas ciudades, muchos países diferentes, continentes, vieron esos vigilantes que vinieron al mundo para que lo adoraran y tuvieron hijos, porque Génesis 6 habla que estos hijos de los vigilantes, de estos ángeles, eran hombres de renombre, o sea, eran conocidos en el mundo entero por sus historias. Y la epopeya de Gilgamesh y los Anunnaki habla de eso, de que Gilgamesh era un hombre de renombre en el mundo entero. Y también hay una teoría que se llama la teoría del mono innotado, básicamente como bajo sustancia, porque eran como un mono, un primitivo, que comió un hongo, eso es otra teoría, y ese hongo hizo que el ser humano, pero ese hongo vino de los extraterrestres, hizo que esos monos se vuelvan ser humanos y sean más inteligentes y tengan el avance cognitivo que tenemos comparado a los animales. Pero ¿y si los Anunnaki o los vigilantes no fueron ángeles y en verdad fueron seres de otro planeta? Eso cambiaría la historia de las religiones y de muchas religiones, de que no fuimos creados por un Dios, sino que por otros seres. Obviamente hay un Dios que creó a esos seres tal vez, pero que ellos nos crearon a nosotros
y somos una modificación solamente genética. Por eso son teorías, tú sabes, que muchas personas siguen y no creo que sea real esa teoría. Ahora díganme ustedes si los Anunnaki tal vez son los mismos reptilianos, son los ángeles caídos, son lo que Pablo dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, lo que en Génesis 3:15 dice que son la simiente de Satanás, de la serpiente. Y si son esos todavía que están aquí controlando el mundo y es lo mismo que estaban miles y miles de años. Porque como que coincidencia que como ellos manipulaban el ser humano y controlaban todo detrás, como hoy en día hay una élite también que controla todo detrás.